Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el libro Amigos escribe con H. Espero que ya lo hayan leído, ¿cierto? Que hayan avanzado un poco más que nosotros, ¿cierto? Listo. Ang. No era un tipo callado, era una tumba. Creo que prefiero utilizar otra metáfora porque la palabra tumba remite directamente a muerte y muerte a fantasma y fantasma a oscuridad y oscuridad a cementerio y cementerio a tumba. Y aquí sí que llegamos a un escollo. H hablaba muy poco, pero reía mucho, y creo que eso me bastaba para guardar un cariño especial por él. Pienso que me sentía atraída por H, y con eso no me refiero a que me derretía de amor por él, sino que llamaba mucho mi atención su manera de hablar y su manera de no hablar. Hola H, ¿te has fijado? Somos vecinos y vamos al mismo curso. ¿Sabes quién soy, verdad? Soy María Antonia. Me siento en la segunda banca tras Ignacio, el que usa anteojos. Bueno, los dos usamos anteojos, por eso estamos en las bancas de adelante. Tú eres H, ¿verdad? Te he visto. Eres el que se sabe todas las capitales de Europa y Asia. Imagino que tu nombre no es H. Debes llamarte Hugo o quizás Horacio. Tal vez Homero o bien Oscar. No, Oscar no. No va con H. Es curioso, no he escuchado tu nombre cuando la maestra corre la lista. En todo caso, ya sabes que me llamo María, Antonia. María por mi mamá y Antonia por Antonio Carlos Jobim, un músico al que mi papá idolatra. Tú puedes llamarme A, o como todo el mundo, Tony. ¿Te molesta si te acompaño? No, dijo H, no me molesta. Y eso me pareció porque durante las siguientes 3 semanas que caminamos juntos rumbo a la escuela, no descubrí en él ningún gesto que denotara fastidio o disgusto. En realidad no descubrí nada, porque H jamás pronunció más palabras que hola, Hank. A veces pensaba que había un viejo guardado dentro de una cáscara de niño. Incluso llegué a imaginar que era un enano, pero evidentemente era demasiado alto para hacerlo. Bueno, quizá era tan alto, pero debía alcanzar al menos 20 centímetros más arriba que yo. Y yo, pues debo decir que tenía un tamaño bastante compacto y manejable. Me refiero a que toda me quedaba muy a la mano. Efraín, un antipático compañero de la escuela, solía decir que mi cara estaba relativamente cerca de mi ombligo, mi cuello muy próximo a mis rodillas, mis orejas al suelo. No lo puedo negar. Yo era de las pequeñas del curso, la número 2 de la fila. Desde siempre fui tamaño mascota. Conservo todavía los disfraces que usé en las fiestas especiales cuando estuve en el jardín de infantes. Jamás pude ser princesa o bruja o rey mago. Siempre me tocó hacer de ratón, abeja, pollito, sin olvidar el estúpido disfraz de pulgarcito que me otorgó el apodo durante algunos meses. Al ver una fotografía en el álbum, recuerdo indignada que en una de las presentaciones del jardín de infantes, H hizo de príncipe y tuvo que besar a la pesada de Andrea, que hacía de Blancanieves, mientras yo miraba el romántico espectáculo disfrazada de enano gruñón. H era además muy delgado y llevaba el cabello cortísimo. Tenía 2 ojos, una nariz, una boca y 2 orejas. Con esto quiero decir que era bastante normal. Sin embargo, Andrea, Carolina y Claudia, las detestables, pensaban que era el mejor exponente masculino de la historia de la primaria del Instituto San Isidro. Para mí, él era H y punto, mi amigo silencioso. El camino a la escuela y el obligatorio compartir del aula de clases nos convirtieron en buenos amigos. Los que en un inicio fue un intercambio de saludos, de a poco fue transformándose en palabras, en gestos comunes y en mucha risa. Sin darme cuenta, un día cualquiera yo había olvidado que H era un insoportable niño y lo había adoptado como mi amigo. Siempre llamó mi atención su manera de expresarse, y es que lo hacía utilizando palabras muy poco conocidas para mí. Recuerdo que una vez mientras hacíamos una tarea en casa, me dijo, Ang, me gusta
Mucho que tu madre sea tan desprendida. Al escuchar esa frase, yo creí que mi madre se estaba desprendiendo en pedazos, como una pared. Pensé que caminaba torpemente y que daba la impresión de que caería en cualquier momento. Creí incluso que su blusa se había descosido y que se le notaba la ropa interior. Imaginé que H se refería a que mi mamá le parecía muy despistada. En fin, no supe qué decir. H me miró y concluyó. Quiero decir que tu madre es muy generosa, Hank. Sí, H. H me hablaba con palabras muy difíciles y a veces me sentía tan avergonzada que evitaba preguntar sus significados para no lucir tan ignorante. Pero hubo algo que no debí dejar pasar nunca. Cuestioné su manera de llamarme. En un inicio llegué a pensar que lo decía de cariño, incluso me parecía original. Todos me llamaban Tony, pero H era el único que había decidido llamarme Hank. Cuando caí en cuenta de su patraña, fui hasta su casa y toqué la puerta. H abrió y antes de que pronunciara ninguna palabra, irrumpí con un ofensivo griterío. ¿Sabes lo que es esto?, le pregunté, mientras le enseñaba un pequeño libro. Sí, dijo inmutable, es un diccionario inglés-español. Pues sí, ¿y sabes lo que encontré en la primera página? La letra A, supongo. Lee aquí, soquete, dice Anka. Oí mi. Tú lo sabías, ¿verdad? Lo sabías y te burlabas de mí. Y yo, como idiota, celebraba tu originalidad. Incluso he firmado en mi pupitre como Ank, sin saber que me estabas tratando como a un bicho. Te odio. Fue la primera vez que vi a H reír escandalosamente mientras repetía la palabra hormiga, hormiga. Bien, dijo entre risas, no me parece del todo descabellado. Eres pequeña, delgada, hiperactiva, pero creo que si elegiste ese camino, deberías investigar un poco más, Hank. No, me vuelvas a llamar Hank, bicho malagradecido. Bicho, bicho, bicho. Bonita palabra, me gusta. Salí como un trueno de casa de H y pensé que esa sería la última vez que hablaría con él. Solo que algo retumbaba en mi cabeza. ¿Qué quería decir con investigar un poco más? En todo caso, pensé que más me valía olvidar que aquel episodio si no quería arruinarme el resto de la vida, pero no lo logré fácilmente. Aquella tarde estuve a punto de llorar de pura rabia. Me sentía decepcionada luego de haber accedido a compartir mi territorio, mi calle, mi parque, mis historias con H. Descubría por pura casualidad que se había burlado de mí. Si ese diccionario inglés-español no se hubiera cruzado por mis manos, jamás habría entrado en él. No habría rondado por su primera página en la que aparecían letras negritas como las hormigas, la horrorosa palabra Ang. Por un instante me provocó destruir, quemar, eliminar el diccionario y echar todo al olvido, pero no podía. Lo uno porque el diccionario de mi papá y lo otro por aún recordaba la risita burlona de mi vecino al que ya ni siquiera quería nombrar. Los días pasaron sin que H y yo volviéramos a hablarnos. Sí, de casualidad nos encontramos en la misma acera rumbo a la escuela. Hacíamos como si fuéramos dos desconocidos. Jamás se lo dije, pero aún con la rabia lo extrañaba. Poco tiempo después, el diccionario, capítulo 2. Poco tiempo después, H llegó hasta mi casa. Abrí la puerta, dispuesta a proferirle todos los insultos que alfabéticamente tenía guardados en mi memoria, desde asno, baboso y canalla hasta sopenco, y antes de que lo lograra hacerlo me dijo, ¿sabes lo que es esto, Hank? Y levantó con su mano derecha un libro grande de pasta dura y con al menos 7 millones de páginas. Está bien, exageró, quizá no, eran más de 800. ¿Crees que soy tonta? Les contesté con
mi infalible risa irónica. Es un diccionario. Te lo dejo adentro, hay algo que puede interesarte. Se acercó, me entregó el diccionario y se fue tan tranquilo e indiferente como siempre. No lo haré, no lo haré, no lo haré, pensé yo mientras daba vueltas alrededor del jardín. No abriré ese diccionario, no lo haré. Transcurrieron 5 minutos y para entonces ya tenía la certeza de que me haría por vencida. La curiosidad me había derrotado. Tomé el grueso libro y sentí que traía algo en su interior que separaba sus páginas. De inmediato mi corazón se aceleró y pensé que H había introducido en el libro una carta para mí. La imaginé en un papel blanco, impecable, perfumado con perfecta caligrafía en tinta azul. Cerré mis ojos y pretendí imaginar lo que H hubiera escrito para mí. Por favor, perdóname, María Antonia. Quiero pedirte, suplicarte, si es necesario implorarte, que vuelvas a ser mi amiga. Te extraño, te necesito, te admiro. Eres la mejor amiga que jamás he tenido. Por favor, devuélveme la alegría de tu amistad, tu arrepentimiento, vecino H. La idea de que el elemento que estuviera separando las páginas del diccionario fuera una carta se desvaneció en mi mente. H tenía una letra fatal y era un chico de muy pocas palabras. Por lo tanto, sería muy malo a la hora de escribir. Entonces, otra idea surgió en mí. Quizá aquello que se escondía entre las páginas del diccionario era una rosa roja. Esa escena la había visto en numerosas telenovelas. Una rosa aplastada que hacía suspirar a quien la encontraba. De inmediato me imaginé entre pétalos rojos aceptando con cierto aire de seriedad las disculpas del arrepentimiento de adolorido corazón de H. Llegué a pensar que, de encontrar la rosa, la conservaría junto a mí por el resto de mis días. Dormiría con ella bajo mi almohada y aspiraría su delicioso aroma, hasta que cuando comenzara a despedir el espantoso olor aliento de perro que arrojan las flores secas. Y pensé que si alguien alguna vez me preguntara quién te regaló esa rosa, Tony, yo sonreiría y, adoptando el papel de mujer muy importante, contestaría como en las telenovelas: es un secreto, no te lo puedo decir. También esta idea se esfumó. H era demasiado ecologista como para cortar la flor de una planta. No niego que esta última reflexión me provocó cierta tristeza, pero también un gran alivio. Me refiero a que si el espíritu ecológico de H lo convertiría en un chico incapaz de cortar una rosa, para mi suerte tampoco se atrevería a aplastar dentro de un diccionario a una lagartija o a una araña. Mis posibilidades de encontrar alguna prueba romántica del arrepentimiento proveniente de H casi desaparecieron hasta que otra brillante idea me asaltó. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Un tipo tan corto de palabras seguramente recurrió a una tarjeta de las que venden en los centros comerciales, de aquellas que ya traen los mensajes escritos. Pensé emocionada. Con el libro todavía cerrado entre mis manos, intenté imaginar cómo sería la tarjeta. Quizás llevaría la ilustración de un osito, o de un perrito, o de un gatico, o de un pajarito, o de un elefantito, o de un... Basta de boberías. Sentí que tanto diminutivo me provocaba náuseas. Preferí imaginarla con una fotografía. Tal vez un atardecer con sol, mar y con una frase sobre la arena que dijera simple y llanamente perdón. Como siempre, anduve muy lejos de la realidad. Cuando abrí el diccionario encontré un palo de helado que hacía las veces de separador de páginas. Muy emocionante, ¿no? Muy divertido, ¿no? Muy ingenioso, ¿no? Sentí nuevamente que la furia invadía cada uno de mis 132 centímetros de estatura. Estuve a punto de salir de casa y lanzar el pesado libro de 1,5 kilos contra la ventana de la habitación de H. Pero, por suerte, la cordura me contuvo y subí rápidamente las gradas hasta llegar a mi habitación. Cerré la puerta y me dispuse a descubrir qué rayos quería H que investigara el diccionario de la lengua española. El palo de helado marcaba la página 52 y una mancha de chocolate había caído sobre la palabra anticuario. Revisé detenidamente todo el listado de palabras que aparecían en esa página: anticipar, anticuado, anticuario, anticuerpo, antídoto, antifaz, antipasto, antipático, antojo, antología, antorcha, anturio. En fin, no me sentí capaz de comprender el mensaje. Todo tipo de barbaridades cruzó por mi mente. ¿Será que H me quiso decir que le parezco antipática? ¿Será que se le antoja burlarse de mí? ¿O quizá le parezco tan fea que me sugiere usar un antifaz?
Poco faltó para que me volviera loca al tratar de atar los cabos sueltos que me condujeran a descubrir el mensaje oculto que H me había entregado. Llegué a pensar que se había equivocado y que en lugar de la 52 debió marcar una página anterior, la 46, porque en ella aparecía claramente la palabra amor. Leí pausadamente su definición como intentando una salida a mis dudas sobre la intención de H. Amor, de tal amor, conjunto de fenómenos afectivos, emocionales y de conocimiento que ligan una persona a otra o bien a una obra, objeto o idea. Sí, está bien, había escuchado a los mayores que el amor era complicado, pero nunca imaginé que lo fuera tanto. Aquella tarde decidí que jamás me enamoraría de nadie porque me desagradaba imaginar que alguien pudiera provocar en mí fenómenos afectivos. Por suerte, unas líneas más arriba del complicado amor, encontré la palabra amistad y su significado me devolvió el aliento. Amistad, relación afectiva desinteresada entre personas. Aquella noche me acosté con la cabeza repleta de ideas y palabras. Solo una cosa me hacía falta, claridad. A la mañana siguiente, a las 6:15, puntual como casi siempre, salí rumbo a la escuela. H apareció de inmediato y me dijo, «Hola, Ank». «Hola», contesté, y a partir de entonces permanecí en silencio durante varios minutos. Antes de que llegáramos a la escuela me detuve en el parque de los eucaliptos y le dije, «Traje tu diccionario para devolvértelo». H, lo siento, no encontré aquello que tú piensas que me podría interesar. Saqué el pesadísimo libro de mi bolso y lo puse sobre sus manos. Él me miró y no dijo nada. Se sentó en la banca y comenzó a pasar las páginas lentamente. Después detuvo su dedo índice en una palabra. Me pidió que me acercara y me dijo, ¿sabes qué dice aquí? Me incliné y leí en voz alta la palabra anturio. ¿Sabes lo que es?, me preguntó. No, es una flor como esas, dijo señalando a un sector del parque donde había cientos de unas hermosísimas flores de color rosado. Ah, respiré aliviada. Entonces lo que quieres decir es que soy como una hermosa y delicada flor silvestre. H colocó abruptamente la palma de su mano sobre mi boca, impidiéndome que continuara con mi discurso y muy fuerte me dijo, la palabra anturio comienza con an. Lo que quiero decir es que tu nombre puede ser una hormiga o una flor. Tú eliges. Yo solo espero que siempre elijas aquella que sea mejor. De vuelta a casa, esa noche volví a revisar en mi pequeño diccionario todas las palabras que iniciaban con an. Y luego de pasar muchas páginas pensé que amigo debería escribirse con H. La geografía. La lección que H me dio con lo del diccionario dejó muchas inquietudes en mí. Hasta entonces mi contacto con ese libro se había limitado a las tareas de la escuela, es decir, a consultar solo aquellas palabras que la maestra sugería. Jamás se me ocurrió dirigirme espontáneamente al diccionario para enterarme de lo que traía adentro. Bueno, debo hacer una corrección. Si hubo una oportunidad en la que recurrí a él en busca del significado de una palabra. No me atrevo a repetirla. Era una palabrota de esas que se escuchan en el estadio, un insulto de auto a auto en algunas películas que pasan por televisión. Es una que hace referencia a... No, perdón, no me atrevo a repetirla. Solo lo confieso porque no creo ser la única persona en el mundo que ha pasado páginas y páginas de un diccionario en busca del significado de esa palabrota. Y lo peor de todo es que en aquella oportunidad llegué hasta la página 684 y me encontré con una descripción que me dejó más confundida que al inicio. Cuando le comenté a H sobre esa historia, me dijo que alguna vez él también había hecho lo mismo, pero que en el camino se encontró con otras palabras que le parecieron mucho más interesantes. Me repitió términos como púrpura y puntal. ¿Las conoces?, me preguntó. Un poco avergonzada tuve que decirle que no. Días más tarde me acerqué orgullosísima y le dije enfática, necesito que seas mi puntal en el deber de geografía. Él me miró, sonrió y me contestó con un sonoro acepto. H era uno de esos alumnos que haría sentir realizado a cualquier maestro en su tarea. Desbrutalizadora en favor de la humanidad, pero estoy segura de que todo lo que H sabía no necesariamente correspondía a una diligente y notable contribución de los profesores. H leía, con frecuencia, lo veía entregando buena parte de su tiempo a los libros. No me refiero a los libros de la escuela, a los de ciencias e historia, hablo de los otros, de aquellos que habitan en las bibliotecas o en las librerías. Cuando un día me preguntó si yo leía, le contesté con un por supuesto, que retumbó en toda la escuela. Luego me dijo,
No te he preguntado si sabes leer. Quiero saber si sueles leer con frecuencia. La utilización de ese sueles me resultó simpática. Era una más de esas palabras extrañas con las que H acostumbraba a sorprenderme. Claro que suelo, le contesté con seguridad, para luego retroceder y admitir que leía muy poco o casi nada. No te preocupes, Anne, me dijo relajado. Algún día los libros serán tu puntal. Yo no era mala alumna. Lo justo sería decir que estaba en el promedio. Mis notas eran lo suficientemente buenas como para no repetir el año y lo suficientemente malas como para que mamá sufriera un poquitín en cada periodo de exámenes. Solo una materia se había convertido en mi martirio permanente: geografía. Cada vez que me enfrentaba al nombre oficial de un país o de un río, de una montaña, de un continente, cada palabra me sonaba a chino. Y a esto hay que sumarle un dato importante. Todo indicaba que el maestro de geografía, el señor Olmedo, se había planteado como reto de vida que yo comprendiera y aprendiera cada detalle de la distribución política, física y hidrográfica del mapamundi. Sin embargo, continuamente yo lo enfrentaba a su fracaso como maestro. Aún recuerdo la ocasión en la que contesté en plena clase con total convicción y solvencia que el río más importante de Asia era el Everest. El mío era un caso perdido, siempre lo supe. Y a pesar de todas las explicaciones, todavía no comprendo el afán por complicar las cosas. Pienso que si un país se llama República de Maluma, su capital debería ser Ciudad de Maluma y el principal río debería llamarse Gran Maluma y su moneda debería ser el peso malumita y los habitantes deberían ser llamados malumitas y su montaña más representativa debe ser el Alto Maluma. Pero no, he llegado a convencerme de que hay una intención universal por bautizar a los países, ríos y montañas con los nombres más complicados y difíciles de recordar. Para H, por el contrario, la geografía no solo le resultaba fácil, sino, esto es insólito, le parecía fascinante. Y es que H tenía espíritu de viajero. El planeta no le alcanzaba para cumplir con todos sus anhelos de viajar y conocer lugares, y montañas, y ríos, y demás. Solo había una materia que lo asustaba, lo espeluznaba, estoy segura de ello. Me refiero a ortografía. Y para compensar a la naturaleza en ella, yo me sentía toda una triunfadora. H no tenía idea del lugar donde debía colocar una tilde o una coma o un punto seguido. No podía diferenciar entre una S, una C y una Z. Suenan igual, Hank, me dijo un día. No sé por qué tanto interés en buscarles las diferencias. Y si te fijas, lo mismo sucede con la B de burro y la V de vaca. Estoy seguro de que la vaca no se enojaría si a partir de hoy la llamáramos vaca. Y el burro no se molestaría si hoy lo denomináramos burro. Que H comprendiera y disfrutara la geografía me resultó muy práctico el día en que el maestro Olmedo me envió una tarea especial para que pudiera recuperar varios puntos perdidos de un examen. El trabajo consistía en dibujar en un gran cartel el mapamundi, con nombres de países, capitales, océanos, mares, paralelos y meridianos. Y en el extremo inferior del cartel debía escribir la cifra aproximada de la población mundial. A simple vista parecía un trabajo sencillo y fácil de resolver, pero no fue así. En cuanto llegué a casa me acerqué a la biblioteca que teníamos en una habitación llamada estudio, pero que en realidad albergaba todo tipo de elementos ajenos al estudio, entre ellos una caña de pescar y una colección de sombreros de mi papá. La biblioteca de mi casa era muy limitada, extremadamente limitada, era verdaderamente una vergüenza. Mi padre era un super lector del periódico y de las revistas de deportes. Mi madre leía novelas de las que venían en las revistas de moda y todos los libros de cocina que se cruzaban por sus manos. Mis tías solteronas tenían la colección completa de los horóscopos y una gran cantidad de libros sobre velas con olores y otros con guías gráficas para masajear los pies. La salvación lectora de mi familia eran mis abuelos, que devoraban toda clase de libros de aventuras, de condes y duques, de investigadores, de policías y juzgados, etc. Durante muchos años, ellos realizaron los principales aportes para nuestra biblioteca. Cuando me acerqué al librero, pasé el dedo por cada título: Mecánica Popular, Álgebra del Baldor, Cocinemos con Cristi, Enciclopedia de Computación, fascículo 1, Enciclopedia de Computación, fascículo 2, El Museo del Prado, Almanaque Mundial. Ahí estaba. Ese libro salvaría mi tarea. Lo tomé emocionada y cuando me dispuse a entrar en él, un gran número que se dibujaba en la portada me sorprendió ingratamente. 1987.
Para mi mala suerte, los datos más actuales que pude encontrar en mi casa sobre la población del mundo eran más viejos que yo. Antes de caer en angustias, llamé por teléfono a H y le recordé que había accedido a ayudarme. En menos de 5 minutos estuve en mi casa con un grueso libro bajo el brazo. 3 horas después habíamos concluido el deber. El dibujo del inmenso mapamundi en un pliego de cartulina nos había quedado de maravilla. Todos los países tenían su nombre y su capital con un círculo rojo. América se veía particularmente hermosa, quizá por la intensidad de los colores con los que los pintábamos. En el extremo inferior de la cartulina coloqué la cifra solicitada y previamente consultada en el almanaque actualizado de H. El planeta tiene 6.000 millones de habitantes, eso quiere decir un 6 acompañado de 9 ceros. Agotados por tanta energía derrochada en la horrible geografía, me tumbé sobre un viejo sillón mientras H se recostó sobre la cartulina que yacía en el piso. Él abrió sus brazos y me dijo: Hank, ¿en qué lugar del mapamundi te gustaría vivir? Me arrodillé junto a él, le pedí que se retirara para tener una visión completa de todo el mundo y comencé a recorrer con mi dedo índice algunos países. Los pueblos quedan descartados. Me moriría del frío. Las islas también están eliminadas. Soy claustrofóbica y me sentiría atrapada por el mar. Tampoco podría vivir en los países selváticos de América o África. Recuerda que tengo miedo a las arañas y a todos los bichos. Ahora descartaré aquellos en los que se habla un idioma que yo desconozco. Adiós Francia, adiós Italia, adiós Rusia, Holanda, Japón, China, toda África, toda Asia, casi toda Europa, toda Oceanía. Finalmente eliminaré aquellos a los que se llega por vía aérea. Ya sabes que tengo miedo a los aviones. Creo que me gusta vivir en mi país, H. No me movería de aquí. Cuando se lo dije, coloqué mi dedo índice en mi pequeño país al que había pintado de color verde y mi dedo casi lo tapó por completo. H volvió a recostarse sobre el mapamundi, cerró sus ojos y comenzó a mover sus brazos como las manecillas de un reloj. De pronto se detuvo y dijo: Aquí, Ann, aquí me gustaría vivir. Abrió sus ojos y miró el punto que al azar de su dedo había señalado. Era Portugal, una franjita color marrón al lado de España. Junto al circulito rojo decía Lisboa. H sonrió y comentó: por aquí comenzaré mi viaje. No me resultó nada fácil comprender por qué H querría vivir en otro país. Pensé que quizás este no le gustaba. Me levanté, lo tomé de la mano y lo llevé hasta la ventana de la habitación de mis padres. ¿Ves? Ahí hay montaña que tiene nieve. ¿No te parece hermosa? Mira el cielo, ¿te fijas? Es más azul que el azul de las cajas de colores. ¿Y los árboles? ¿No te parece fantástico que vengan con pajarito y nido incluidos? Sí, Hank, claro que me gusta todo eso, pero yo quiero conocer otros lugares, otros árboles y otras personas. Quiero recorrer todo el mundo. Tampoco entendí esta vez. Yo no conocía el mundo, pero no sentía la falta aquí. Aquí tenía mis amigos, mi familia, mi calle, mi parque, mis abuelos, mi kiosco de revistas. Aquí tenía H. Ese era otro de los motivos para no querer moverme de mi pequeño país pintado de verde. Bueno, chicos, hasta aquí dejamos por el día de hoy. Ustedes van a terminar todo el libro, ¿listo? Y me lo van a comentar después. Vamos a continuar a trabajar, a hacer el trabajo de nuestro libro, ¿listo? Entonces ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que continuamos haciendo, ¿listo?